Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a mirar en qué consiste esta parte de las variables aleatorias. Y pues bueno, estamos en el curso de estadística 1 de las clases anteriores. Nosotros tenemos en nuestras diapositivas que también pues adjuntaré para que ustedes puedan tener disponibles esta pequeña tablita que resume como lo que hemos visto, ¿cierto? Algunas reglas de conteo, esta regla básica de probabilidad que es a través del complemento, la ley de la adición, que es súper importante, y la probabilidad condicional. Bueno, respecto a qué es una variable aleatoria, que sería pues nuestra temática en este momento, nosotros definimos una variable aleatoria como una variable, como el nombre lo indica, cuyos valores están relacionados con los resultados de un experimento. ¿Listo? Entonces recordemos que un experimento en probabilidad y estadística es cualquier acción que me genere un resultado, ¿cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, de lanzar un dado. Tiene 6 posibles resultados, ¿cierto? Y si, por ejemplo, a uno de los resultados, que es cuando obtenemos un puntico, yo le asigno el valor de 1, a 2 punticos el de 2, a 3, 3, 4 y así sucesivamente hasta los 6, entonces esos podrían ser los resultados o los valores de una variable aleatoria. Entonces, aquí se nos da, por ejemplo, algunos ejemplitos que aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, dice, considera el experimento de un contador presenta el examen para certificarse como contador público. El examen tiene 4 partes. Entonces, una variable aleatoria llamada X sería el número de partes aprobadas en ese examen, ¿cierto? Entonces puedo aprobar la primera, la otra no, la otra sí, bueno. Entonces, ojo aquí, que aquí no dice que sea la parte aprobada, sino el número de partes aprobadas. Entonces pudo haber aprobado 0 partes de las 4, 1, 2, 3 o 4 partes. Entonces estos valores numéricos serían los valores de esa variable que aparece allá. Acá tenemos unos ejemplitos de variables aleatorias. Entonces fíjate que están ligados a un experimento. El experimento puede ser llamar a 5 clientes. Entonces la variable es el número de clientes que hacen un pedido y vemos que esa variable toma estos valores. Puede ser que 0 clientes tomen el pedido, que un cliente, 2 clientes, bueno, y así sucesivamente, máximo hasta 5 si fueron 5 llamadas. Otro experimento puede ser inspeccionar un envío de 50 radios. Entonces, pues aquí es el número de ellas que tienen algún defecto. Entonces puede ser que sean 0 los que tengan defecto o pueden los 50 tener algún defecto. Entonces, fíjate que estos son los valores, esta es la variable que se define. Al igual que en matemáticas, pues la variable le vamos a asignar un nombre que sea una letra, pues para que de pronto no sea tan largo y tan extenso estarla escribiendo. Y usualmente esa letra es X, pero puede llamarse como cualquier letra, Y, L, M, bueno, la que sea. Usualmente se le asigna X. Luego dice hacerse cargo de un restaurante durante un día. Entonces la variable aleatoria sería el número de clientes. Aquí es de resaltar que no, la variable aleatoria no se deduce de el experimento, sino que se hace un experimento y la variable aleatoria se define como sea a conveniencia de la persona que lo está estudiando. En este caso, cuando se hace hacerse cargo de un restaurante durante un día, pues pueden haber muchas cosas que pasen ahí. Pero en este caso, lo que les interesa estudiar es el número de clientes en ese día. ¿Listo? Y definieron así la variable X. Entonces, pues X puede tomar, en este caso, infinitos valores. Aquí hay ejemplos de variables que pueden ser finitas, como las dos primeras, o infinitas, como la que se acaba de mencionar. Otro experimento puede ser vender un automóvil y a ellos les interesa de esa venta saber el sexo del cliente. Entonces le asignaron 0 si es hombre, 1 si es mujer, y en este caso la variable aleatoria tomaría esos dos valores, 0 y 1. Fíjate que la variable aleatoria
debe tomar valores numéricos. Entonces, si tenemos una variable que sea de tipo cualitativo, lo que hacemos es asignar números que se correspondan con esos valores. Perfecto. Siguiente, aquí tenemos algunos otros ejemplos de variables aleatorias. Notemos que en los ejemplos anteriores estas variables aleatorias eran discretas. Si se fijan, siempre tienen una cantidad de valores que se corresponden con los números enteros. ¿Listo? Y pues casi siempre vienen del proceso de contar. En cambio, aquí tenemos una variable continua, o bueno, unas variables continuas que tienen que ver sobre todo con el proceso de medir, y ello pues abarca todo un intervalo, ¿cierto? O abarcan todo el conjunto de los números reales. Lo vamos a mirar, dice por ejemplo operar un banco. La variable aleatoria x que se definió para ese experimento fue el tiempo en minutos entre la llegada de los clientes. Entonces en este caso pues los minutos entre llegadas de clientes puede ser desde 0 pues hasta más infinito en teoría. Puede ser que no vuelva a aparecer un cliente. Entonces nosotros tendríamos ahí que esa variable es desde 0 hasta más infinito. Y pues ahí tenemos entonces todo un conjunto de tiempos. Recuerden que esa x es el tiempo. Y pues puede ser minuto y medio, minuto punto 33, etc. Entonces puede ser una variable continua, ¿cierto? El siguiente experimento dice llenar una lata de refresco máximo 12.1 onzas. Entonces aquí la variable aleatoria que definieron fue la cantidad de onzas. Y pues si es una lata que máximo puede albergar 12.1 onzas, entonces pues nosotros vamos a tener valores entre 0 y 12.1. Puede ser que comencemos a llenarla, ¿cierto? La cantidad de onzas que tiene la lata, entonces pues comenzará en 0 e irá así subiendo progresivamente hasta el 12.1. ¿Listo? Y pues esos valores pueden ser números decimales, o sea, una variable aleatoria continua. Construir una biblioteca, porcentaje del proyecto terminado en 6 meses, lo mismo, un porcentaje, puede ser que a los 6 meses tenga el 99.9%, bueno. Probar un proceso químico nuevo, entonces la temperatura a la que tiene lugar la recondicionación, temperatura a la que tiene la reacción deseada. Entonces pues en este experimento la idea es que la temperatura estaría entre 150 y 212 y pues lo mismo puede ser una cantidad decimal. Fíjense que en todos pues nos basamos es en medir, ¿cierto? Bueno, dada una variable aleatoria entonces que pueden ser continuas, pueden ser discretas, ¿listo? En el caso de las que son discretas pueden ser finitas o infinitas. Entonces nosotros vamos a tener aquí una distribución de probabilidad. En las sesiones anteriores se había hecho una tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí en muchas partes va a funcionar similar. En otros vamos a tener es una función que vamos a mirar a continuación. Y también pues va a depender si es discreta o continua. Vamos en este caso a centrarnos primero en el caso discreto. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad es pues aquella que nos dice las probabilidades de cada uno de los posibles valores de la variable. Eso es una distribución de probabilidad. Usualmente se presenta como una tabla. Entonces, pues en esa tablita lo que nosotros vamos a tener es la probabilidad que se le asigna a cada posible valor de la variable aleatoria. Entonces, fíjate que tenemos una variable aleatoria, tiene unos posibles valores, ¿listo? Entonces, si es finita, podemos presentar una tabla en donde se le asignen las probabilidades a cada valor. Y bueno, pues en algunos casos, como vimos también antes, la variable aleatoria toma infinitos valores. Si toma infinitos valores, pues yo no puedo hacer una tabla infinita, entonces lo que vamos a hacer es definir una función que se llama función de probabilidad. Esa función de probabilidad, que la vamos a denotar en este caso como f de x, donde x es la variable aleatoria, pues nos dice cuál es la probabilidad dado un valor de x.
Entonces, si x toma el valor 0, por ejemplo, entonces f de 0, f de x, nos dice cuál es la probabilidad. Por eso se llama función de probabilidad. Pero pues no puede ser una función cualquiera, debe cumplir las dos condiciones que aparecen allí. Y la primera condición es que pues la función de probabilidad siempre es positiva o 0. Entonces, por eso nos aparece la primera condición como mayor o igual que 0. Y la segunda condición es que si yo sumo todos los valores de la función, todos me tienen que dar 1. Entonces sabemos que la probabilidad total debe dar 1. Y pues eso lo sabemos de antes. Aquí hay un pequeño ejemplo. Entonces dice, considera las ventas de automóviles en DiCarlo Motors en Saratoga, Nueva York. Durante los últimos 300 días de operación, los datos de ventas muestran que hubo 57 días en los que no se vendió ningún automóvil, 117 días en los que se vendió un automóvil, 72 días en los que se vendieron 2 automóviles. Bueno, y aquí nos dan la información de cuántos automóviles se vendieron en cuántos días del total de 300 días de operación que nos están indicando al principio. Suponga que considera el experimento de seleccionar un día de operación y se define la variable aleatoria de interés como pues que la variable es el número de automóviles vendidos en un día. Entonces aquí los 300 días que se hizo el estudio, hay una cantidad de días que se vendió 1, una cantidad de días que se vendieron 2 y así sucesivamente, con lo cual la intención es poder calcular las probabilidades o definir las probabilidades de obtener ciertos valores. ¿Listo? Bueno, entonces, pues en notación de funciones, pues relacionando lo anterior con lo que se acabó de definir, entonces una función de probabilidad podría definirse así: f de 0, que significa para nosotros como la probabilidad de vender 0 automóviles, f de 1, pues la probabilidad de vender un automóvil, y pues así sucesivamente. Y pues como les comentaba, podemos definir entonces pues cada uno de los valores que va a tomar esa función. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, ¿qué valores puede tomar la variable aleatoria? Si nos devolvemos al problema, nos están hablando de que se vendió un automóvil, o se vendieron 2, 3, 4, hasta 5. O sea, tenemos la información hasta 5 automóviles. Entonces aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 automóviles tenemos allí. Esos serían los posibles valores de x, recordando que x es, si yo tomo un día, cuántos vehículos se vendieron en ese día. Entonces pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos enfrente las probabilidades. ¿Y cómo se calcularon esas probabilidades? Entonces, si tú te fijas en el problema, aquí se nos dieron frecuencias. Por lo cual, para asignar las probabilidades, lo que mejor podemos hacer es asignar frecuencias y luego utilizar el método de frecuencias relativas para poder indicar cuál es la probabilidad de cada valor. Entonces, pues yo que te recomiendo que por favor tú en un Excel organices la información que se te da en la situación, ¿listo? Y luego pues se calcule la frecuencia relativa. Esa debería ser pues como la forma indicada o adecuada en este caso para obtener estas probabilidades. Se deja pues para que tú, por favor, de acuerdo al problema anterior, puedas obtener estos valores: 0.18, 0.39, 0.24 y así en lo sucesivo. Fíjate que la suma de las probabilidades pues tiene que dar 1, que sería el 100%. Recuerda que en una tabla de frecuencias, la frecuencia relativa, al sumar todas las frecuencias relativas, pues me tiene que dar 1. Y podríamos, dada esa tablita, que se llama distribución de probabilidad, en este caso esta es la distribución de probabilidad, estoy mostrando aquí en esta tabla los posibles valores de la variable y estoy mostrando las probabilidades de cada valor. Esto se llama una distribución de probabilidades. Nos preguntan, ¿cuál es la cantidad más probable de automóviles a vender? Entonces, según eso, cuando tú miras esta tabla, esta distribución de probabilidades, el que tiene la mayor probabilidad es un vehículo. Entonces, lo más probable es que se venda un vehículo. ¿Cuál es la probabilidad de vender 3 o más automóviles? En este caso, entonces, nos centramos en la probabilidad de 3. Y como nos dicen 3 o más, entonces vale el 3.
se venden 4 o se venden 5, es válido dentro de esa pregunta. Entonces lo que haríamos sería sumar esas probabilidades, 0,14, 0,4 y 0,01. Eso nos daría 0,19. Y pues esa sería entonces nuestra respuesta a la pregunta B. ¿Listo? Bueno. A través, pues, dada esa distribución de probabilidades, nosotros podemos hacer aquí una gráfica de frecuencias, en este caso. Entonces, el 0, ¿cierto? Que es el que nosotros tenemos acá, que alcanza una altura de 0,18, esa es su probabilidad. Entonces, fíjate cómo está ubicado el 1, cuál es su probabilidad, y así sucesivamente. Aquí apreciamos que efectivamente un vehículo es el más probable que ocurra, seguido de 2 vehículos. Bueno, esta entonces pues, sería para nosotros la gráfica de la distribución de probabilidad. Bueno, cuando nosotros tenemos pues unos valores de una variable aleatoria y todos son igualmente probables, entonces pues la forma más obvia de asignar la probabilidad es cogiendo 1 dividido la cantidad de datos. Entonces si yo voy a lanzar un dado y todos los resultados son igual de probables, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 1? Pues sabemos que es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2? Un sexto. Y así sucesivamente cada valor de esa variable aleatoria que sería el resultado de lanzar un dado, su probabilidad de ocurrencia es 1 dividido la cantidad de posibles datos que tengo, de posibles resultados. En ese caso sería un sexto para cada uno. ¿Listo? Insisto, esto ocurre pues solamente cuando todos los valores de la variable aleatoria son igualmente probables. Aquí hay un ejemplo, pues es el de lanzar el dado, que es el que yo te comentaba. Y pues al lanzar el dado, cada uno de los posibles resultados tiene una probabilidad de un sexto. Recuerda que esta tablita se llama distribución de probabilidad y esta f de x pues es la probabilidad de que suceda cada uno de los valores, que se llama función de probabilidad. Entonces pues aquí tenemos una distribución de probabilidad con los valores de la función de probabilidad para los valores 20, 25, 30 y 35. Entonces la primera pregunta ¿es válida esa distribución de probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 30? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 25? ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 30? Bueno, a esos interrogantes vamos a responder adelante. Y entonces vamos a mirar después de haber resuelto, por ahorita la intención es que tú pauses y puedas mirar el ejercicio anterior y cuando lo esté resuelto pues por favor lo tienes allí, que más tardecito puede ser solicitado. Bueno, es algo importante que nosotros miramos de las variables aleatorias es por ejemplo su valor esperado o lo que llamamos esperanza matemática. El valor esperado de una variable aleatoria se denota de esta manera, valor esperado de la variable aleatoria x, pero también se puede denotar como mu. Y entonces aquí nosotros diremos que ese valor esperado de la variable aleatoria viene siendo básicamente la media de la variable aleatoria. La media de la variable aleatoria. ¿Cómo se obtiene el valor esperado? El valor esperado es la suma de cada valor de la variable por su probabilidad. O sea, básicamente esto es un promedio ponderado. Es como cuando tú tienes tus notas y tú sabes que tu primer nota vale 30%, la otra nota vale el 20%, la siguiente nota vale 20% también y pues la última nota vale 30%. Entonces 30, 20, 20, 30. Entonces cuando tú tienes tus notas, ¿qué haces con esas notas? Entonces coges cada nota y la multiplicas por el porcentaje que vale. Si la primera nota vale el 30%, entonces la multiplicas por 0.30. Esa sería la probabilidad de esa nota, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Y entonces coges cada nota, se multiplica por el porcentaje que vale y se suma todo.
Eso sería un promedio ponderado. Ese es el valor esperado de una variable. Así es que usualmente te sacan tus notas en tu curso cuando cada una tiene un porcentaje y pues al final lo que sacamos es el promedio o el valor esperado de esa variable aleatoria. De igual forma, podemos calcular la varianza y podemos calcular la desviación estándar de una variable aleatoria. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la varianza de una variable que se denota de esta manera, también la vamos a poder denotar de esta forma. Esta notación pues ya la conocemos de antes, que es la misma varianza que nosotros utilizamos en una población. Entonces vendría siendo coger cada valor de la variable, restarle el valor esperado, que acuérdate que es mu. A cada valor de la variable se le resta el valor esperado, eso se eleva al cuadrado y luego se multiplica por la probabilidad de esos valores, de este valor en particular. Al final se suma todo, que es el simbolito que aparece aquí de sumatoria, y así calculamos la varianza de una variable aleatoria. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, tenemos esos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos pues estas probabilidades. Estas fueron ya asignadas y si tú recuerdas fue pues del primer ejemplo de la agencia de vehículos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí cómo podemos resolverlo rápidamente en un Excel. Entonces pues lo que yo recomiendo es pasar los datos, ¿cierto? Voy a pasarlos aquí muy rápidamente. Listo, y entonces aquí tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos serían nuestros valores y voy a completar con sus probabilidades. Listo. Bueno, y aprovecho para comentar pues que estos ejemplos son tomados de nuestro texto guía, que es la estadística para administración y economía de Anderson, por si requieren revisar. Listo, ya tengo entonces aquí mis valores, ¿cierto? Tengo mi distribución de probabilidad y esa distribución de probabilidad, recordemos que las probabilidades, una propiedad es que la suma de estos valores pues tiene que dar 1, ¿cierto? Perfecto. Allí efectivamente concuerda. Bueno, entonces ahora ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a calcular cuál es el valor esperado de esa variable. Entonces, el valor esperado de una variable aleatoria es coger cada uno de los valores y multiplicarlo por su probabilidad. Voy a correr esto un poquito para acá y voy a completar aquí mi tablita. Entonces, vamos a coger cada valor y lo vamos a multiplicar, entonces llamémoslo x sub i, y lo vamos a multiplicar por f de x sub i. O sea, lo vamos a multiplicar por su probabilidad. Entonces, por eso fue que llamé esto de esta manera. Entonces, fíjate que con cada x lo multiplico por su probabilidad. Lo que puedo hacer luego es extender aquí la fórmula y entonces cada x se multiplicó por su probabilidad. Y por último, para obtener el valor esperado, entonces lo que vamos a hacer es la suma de estas multiplicaciones, 1.5. Entonces fíjate que lo que nos dice aquí este valor, pues para que más o menos te lo imagines, es cuántos vehículos espero vender, aproximadamente 1.5 en promedio por día. Si yo sé que 1 es el valor más probable que se venda, pero pues obviamente también hay probabilidades de estos otros, y mira que estos otros pues tienen una probabilidad pues relativamente altica. Todos estos me jalan el promedio hacia arriba y por eso me lo jalan hasta 1.5. Lo siguiente sería la varianza, que podemos calcular de esta manera. Entonces, si ya sabemos cuál es el valor esperado, o sea, sabemos quién es mu, entonces podemos aplicar o seguir la formulita que nos dieron y es la siguiente. Necesito calcular cada valor menos ese valor esperado. ¿Listo? O sea, menos mu. Eso es lo primero que se nos decía en nuestra formulita. Entonces, para poder calcular esa diferencia, pues simplemente selecciono el valor x menos el valor esperado,
Pero ahorita que arrastre la fórmula, yo necesito que ese valor esperado quede bloqueado, ¿cierto? Entonces oprimo F4 y me queda bloqueado el valor esperado. Cosa que cuando yo vaya a arrastrar acá, se hagan las diferencias con cada X. Listo, perdón aquí. Se hagan las diferencias con cada X y el valor esperado. ¿Listo? Bueno, siguiente a ello, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si te fijas en la formulita, es elevar al cuadrado. Y por último se multiplica por la probabilidad. Entonces vamos a coger esto mismo y lo vamos a elevar al cuadrado. Lo voy a escribir de esta manera. Y entonces lo que hacemos es simplemente coger nuestra diferencia y la elevamos al cuadrado. Arrastro y ya cada uno queda elevado al cuadrado. Luego, si recuerdan, escoger esos cuadrados y multiplicarlos por su respectiva probabilidad. Entonces, por f de x sub i. Listo, entonces vamos a hacer eso. Entonces tengo el cuadrado, lo multiplico por su probabilidad correspondiente. Listo, fíjate que aquí x sub i es x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 1, ¿quién es? El primer valor. Entonces su probabilidad, la probabilidad de x sub 1 es 0.18. Hago lo mismo, yo arrastro aquí y ya obtengo todos los cuadrados por su probabilidad correspondiente. ¿Listo? Luego de ello, lo que tenemos que hacer es sumar, totalizar, que es lo que nos aparece aquí. Entonces, después de tener las diferencias al cuadrado multiplicadas por las probabilidades, entonces lo que hacemos es sumar. Entonces aquí vamos a poner suma y lo que voy a hacer es sumar estos valores. Nos da 1.25, perdón, esa sería la varianza. Y podemos calcular la desviación estándar de la variable sacándole la raíz cuadrada, que tú sabes que pues es un poquito más interpretable esta desviación estándar, que sería sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Y aquí está la desviación estándar. ¿Listo? Recuerda que la desviación estándar pues nos dice más o menos qué tan dispersos están mis datos respecto a la media. Entonces más o menos yo tengo un buen conjunto de datos a 1.12 vehículos del promedio, que es 1.5. Este es el promedio de vehículos, esta es la media. Y si yo miro 1.12 unidades hacia abajo y hacia arriba, pues ahí voy a tener concentrada la mayor parte de los datos. Y pues esas serían entonces esas formas de calcular allí. Esto aquí tenemos entonces nuestros resultados. Por ahorita eso es el tema que vamos a mirar y continuamos luego mirando otras cositas. Muchas gracias.